Hola a todos, bienvenidos de nuevo en mi canal de YouTube. Ya les echaba de menos. Parece que pasaron muchísimos días sin que hablamos y nos vimos la última vez. Pero pasó solamente una semana. ¿Cuántas cosas pueden ocurrir en una semana? Muchísimas. Hoy quiero hablarles de un tema que para mí es muy cercano, es lo que yo vivo, es en lo que creo. Y quiero ir nadando un poquito más dentro del tema pasito a pasito, pasito por pasito. Se llama, o lo voy a nombrar, el camino de nuestra alma. Lo que yo creo y como yo lo veo es que nacimos como almas, aterrizamos en esta tierra para empezar este viaje como alma por nuestra vida. Da igual lo corto o lo largo que sea, pero al fin y al cabo es un viaje, es un camino que, que empieza, que vive, que anda nuestra alma. No siempre es fácil de oír y de seguir la voz de nuestra alma. ¿Por qué? Porque cuando nacimos, alrededor de nosotros, las personas nos han empezado a enseñar lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que deberíamos hacer, cómo se deben hacer las cosas, para seguir las voces, las normas, las reglas o estilo de la vida de alguien de alrededor. Muchas veces no nos enseñaron a oír nuestra propia voz, es decir, que no nos enseñaron de que nuestra alma ya tiene todas las respuestas, de que nosotros como seres ya hemos crecido con su propia personalidad y con las emociones. Lo que creo es que alma nos comunica con nosotros a través de nuestras emociones. Nuestra responsabilidad o nuestra tarea es escuchar estas emociones. En mi mundo no existen emociones malas, negativas, positivas. Muchas veces, ¿no? La tristeza, el miedo, la vergüenza son denominados como emociones negativas, pero no lo son. Son simplemente emociones que no es con las que nuestra alma indica algo en un momento adecuado, en una situación propia. O sea, en una situación real, cotidiana, pequeña o grande. Y si no hemos aprendido a escuchar esta voz, si no nos han enseñado a escuchar esta voz, a seguirla y apoyarnos en nuestra voz, entonces esta vocecita se iba apagando, 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 y sobre todo escuchamos de que la opinión, la visión, las pasiones, el punto de vista, las emociones de otras personas son mucho más importantes que nuestras. Es decir, que la visión, que el éxito como lo definen otros son como deberíamos hacer nosotros. Muchas veces no nos preguntamos, pero a ver, ¿qué es lo que yo de verdad quiero? ¿Qué es lo que yo de verdad siento que es para mí felicidad o el éxito o dónde yo me siento de verdad en casa? Y si no nos proponemos estas preguntas o alguien no nos lo proponga sino nosotros, entonces estamos siguiendo unas normas, unas pautas, un estilo de la vida, al igual no nuestro. Sí, nos puede hacer felices, pero es la felicidad que hasta donde la conocemos. Si no empezamos el viaje de autodescubrimiento de nuestras profundidades, de reconexión con el alma, entonces al igual nunca descubrimos que la felicidad puede ser mucho mayor, diferente, mucho más pura.
para no ir demasiado en los términos al igual filosóficos, voy a darles un ejemplo. Cuando yo estaba en la escuela primaria, tenía muchísimo interés de aprender español. ¿Dónde y cómo? Con mi abuela estaba mirando las telenovelas españolas, bueno, no españolas, latinoamericanas, porque sé que lo que los presentaban en nuestra televisión, en el programa, por las tardes. Fue mi primer contacto con español como lengua, como cultura, como con carácter. Y era algo que en mí despertó una conexión fuerte conmigo, con una parte de mí misma que yo no conocía antes. Seguramente muchísimos de ustedes ya tienen esa experiencia, o si no, al igual se acuerdan de algo, o bueno, al igual les inspira para tenerlas en un futuro. Y esto fue mi primera señal de mi alma. En aquel entonces no sabía dónde me iba a llevar este camino, pero simplemente el hecho de que disfrutaba muchísimo de español, de las expresiones, de ir aprendiendo más de la cultura española y latinoamericana, escuchando las canciones, simplemente era algo que dentro de mí estaba creciendo. Es decir, es algo que me llamaba. Se podría llamar también como yo, al igual lo llamaría también como una llamada, ¿no? de mi alma. Y si no hubiera escuchado en ese momento esa llamada y la ignoraba, si la hubiera ignorado, no estaría hoy donde estoy. Después de la escuela primaria, seguía con la escuela donde elegí aprender 3 idiomas. Y uno de ellos fue español. Estaba aprendiendo español 4 años y lo estaba disfrutando cada momento. Quería aprenderlo a perfección. No sabía en ese momento por qué me importaba tanto, por qué estaba tan interesada, pero simplemente seguía este camino o esta llamada. Después de terminar la secundaria, decidí estudiar idioma español y literatura española e hispanoamericana en la universidad. Parecía como un paso muy lógico a todos los que me conocían. Y aunque sabía que probablemente no voy a tener, a terminar trabajando con español como profesora dando español, lo que era para mí, ahora mirándolo atrás, clave era que seguía ese camino. Es decir, que en ese momento decidí que eso es lo que quiero y lo que siento que quiero. Es decir, estudiar idioma español. Hoy en día, oficialmente soy profesora de español y de la literatura hispanoamericana y española y hispanoamericana. Pero no se trata de esto. Es justamente aquí lo que es, digamos, el espejo de lo que es el camino de nuestra alma. Terminando la universidad, siempre quería experimentar y vivir en el extranjero. Quería profundizar y aprender más español práctico, es decir, hablándolo, no solamente leyendo y hablándolo en mi país esloveno, sino que quería vivirlo rodeada con el idioma español. Y por coincidencias y casualidades, terminé en Tenerife con unas prácticas en una empresa
donde me enamoré de la isla. Jamás pensaba que voy a terminar en Tenerife, que ese va a ser, digamos, mi lugar favorito en el mundo, pero así fue. Y pensaba que va a ser como 1 año, 2 años que voy a estar en Tenerife y que ya está, que esa experiencia mía se va a acabar y voy a volver a mi país. Pero me di cuenta que el extranjero y vivir en el extranjero siempre, siempre me llamaba. Es decir, Eslovenia como país, para mí, para mi alma y para mi energía, no coincidían. Es decir, solamente el hecho de atreverme, salir de mi país, de seguir mi voz, de mi alma y de vivir en el extranjero, de ir creando la vida en el extranjero, mis amistades, mi vía profesional. Solamente ahora mirándolo atrás veo por qué todos esos pasos atrás, todas las lecciones de español, es decir, empezando con las telenovelas, luego en la secundaria, luego en la universidad, por qué han sido necesarias para que yo estoy hoy hablando español con ustedes. Y sobre todo lo que descubrí en el camino era que el contorno español latinoamericano es algo que despierta en mí o me conecta con partes de mi alma que si no hubiera hecho este paso nunca podría conectar con ellos. Es decir, si nunca me hubiera atrevido a salir de Eslovenia, nunca podría conectar con las partes de mi alma que se me despertaron o que se me revelaron viviendo en Tenerife. Es decir, viviendo en un entorno, digamos, ¿no? Con el idioma, con la cultura, con las costumbres, con el carácter de Tenerife, de español o latinoamericano. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque para mí todos los pasos anteriores han sido esenciales para seguir mi camino de mi alma. Muchas personas me podrían decir, sí, Vania, pero estudiaste esto y ahora no trabajas como profesora de español. Pero es que para mí el propósito de mis estudios, a dónde me llevaron y por qué estoy ahora mucho más, agradecida a mis estudios de universidad porque me conectaron con mis partes de mi alma, me conectaron con mi propio ser. Y para mí, este es el éxito. Es decir, esto es lo que a mí me trae felicidad, me llena y me llena y me trae paz también. Es decir, cuando puedo conectar con mi alma en las profundidades, cuando me la permito explorar, cuando me permito mover, hacer cambios, por mucho miedo que me dan. Ahora, este camino no ha sido fácil. Había muchísimas personas que tenía que dejar atrás, muchísimas amistades, porque según el movimiento que estamos haciendo, según los cambios que estamos haciendo, estamos creciendo, estamos expandiendo. No somos ya la misma persona que nos conocieron en el pueblo donde crecimos o en la ciudad, en la universidad. Hemos cambiado, hemos crecido, hemos descubierto partes de nosotros que nunca imaginábamos que existían. Y creo que este es el camino hacia verdadera felicidad interior. No digo esa felicidad que nos estamos riendo todo el tiempo, sino esa conexión con nuestro ser, con nuestra alma, que nos trae paz interior. Cuando nos atrevemos a hacer cosas que nuestra voz interior nos dicta o nos dice o nos susurrea,
Y esto creo que en el mundo es muy difícil a veces, porque muchas veces tienes que ir tú contra todas las voces o toda la gente que quieres muchísimo, pero que un momento dado, por miedo de perderte, por miedo de que les superes, por miedo de que te vas a, por miedo de que te vas a ir, no saben apoyarte en tus decisiones o no en decisiones, sino en tu emoción, en tu voz, en tu llamada que sientes en dado momento. Y por eso creo también que es muy importante en esos momentos tener al lado por lo menos una persona que sabe escucharles en ese momento, pero escuchar de verdad lo que su voz interior dice y seguirla. Y creo que este es el camino hacia reconexión, hacia sentirnos vivos, cuando conectamos con nosotros mismos de manera muy profunda. Me encantaría saber vuestros comentarios, como siempre. ¿Qué es lo que opinan? Y si han encontrado la inspiración en este vídeo para seguir la voz de su alma. En los próximos vídeos en el próximo vídeo voy a hablar de cómo confrontar las voces o qué hacer cuando las voces del exterior son muy fuertes. Y cómo, aunque existen y son diferentes, cómo seguir camino cómo seguir camino aunque esas voces existen y seguir escuchando su propia voz. Les quiero muchísimo.